Hola, ¿cómo estamos? Estamos aquí otra vez al micrófono, pero con un programa más que interesante, más que importante, diría yo. Permítanme, antes que cualquier otra cosa, antes de continuar, les voy a presentar a nuestras invitadas y verán por qué es importante. Tenemos con nosotros a la procuradora Julia Malpica, del municipio de Tlalnepantla. Ahorita vamos a hablar del departamento al que pertenece. Y tenemos también a la titular de Trabajo Social, Eva Hernández. Muchas gracias, bienvenidas. Por favor, chicos, que se vea el ánimo del estudio. No, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que me parece importante por demás que la gente sepa lo que están haciendo, cómo lo manejan, cómo se trabaja y que sepan a quién acudir en caso de. ¿Ok? Por favor, si me pueden explicar la existencia del departamento. Ahora sí, hablemos del departamento. Gracias por la invitación y sí, esta labor de difundir en una institución que es relativamente nueva. La Procuraduría surge a raíz de la Convención de los Derechos de los Niños y Adolescentes en las obligaciones que tiene México como país que ratificó esa convención. Por desgracia, se le empezó a dar cumplimiento a partir del año 2000 y esta convención fue ratificada en 1990. Entonces, hasta 10 años después. 10 años después, no, 20 años después, fue ratificada en 1990. Hasta el año 2000 sí se empezó a dar los primeros indicios con la Ley de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que no tuvo gran enfoque, o sea, no fue muy dispersada, no fue muy difundida. Y tuvieron que pasar otros 15 años para que en el 2014 se publicara la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Derivada de esa ley, los estados también iniciaron la publicación de las leyes estatales. En el Estado de México fue en mayo del 2015 cuando se publicó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y dentro de esos derechos que está contemplando la Convención y que se traducen o se expanden en las leyes estatales de los niños, de los derechos de los niños, niños y adolescentes, pues tienen dos instituciones muy importantes, que es la creación de los sistemas integrales de protección a niñas, niños y adolescentes y de las procuradurías de protección a niñas, niños y adolescentes. Que también tienen realmente poco de haberse conformado. Así es. En Tlalnepantla, la Procuraduría se estableció por reglamento del sistema municipal de TIF en el 2017. En febrero del 2017 se crea la Procuraduría de Protección a Niños, Niños y Adolescentes. Anteriormente era la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, pero la proyección era muy distinta a lo que hoy tenemos, porque a través de la convención se cambia el paradigma de la atención a niñas, niños y adolescentes. Dejan de ser objetos de derechos para ser sujetos de derecho. Y eso nos cambia totalmente la visión. Ahora tenemos un enfoque de derechos de niños. ¿Y eso qué implica? Que los niños tienen el derecho de ejercer por sí mismos esos derechos. O sea, ya por el simple hecho de nacer, tienen que estar inherentes a ellos. En efecto. Entonces, aquí todo esto también va en enfoque con los derechos humanos. Van los derechos humanos que a través de las reformas del 2011, del 2008, 2011, que es la reforma a los derechos humanos, pues el artículo primero constitucional, entonces nos abre toda la gama de que ahora en México tenemos protección a derechos humanos. ¿Y eso qué implica? Que no todos los derechos que estén específicamente escritos en una constitución pues van a ser, son garantizados, pero por el simple hecho de ser persona tenemos infinidad de derechos. Qué bueno. El Estado. Que primero hay que irnos un poquito atrás en la historia. Si nos ponemos a pensar que realmente a los niños se les empezó a tomar en cuenta y se les empezó a considerar a principios del siglo pasado. Estábamos hablando de ¿Del año 2000? No, del siglo pasado estamos hablando a principios de 1900. Los niños no eran considerados ni siquiera dentro de una importancia en la familia. Así es, se tenía el enfoque asistencialista y el enfoque de protección. Ahora tenemos un enfoque garantista. Y que, repito, cambia toda la visión y la visión que se tiene acerca de los niños.
son personas que ya no son unos incapaces, como el artículo del Código Civil los establece. ¿Quiénes son incapaces? Los menores de edad. De hecho, no lo marca. ¿Quiénes son incapaces los derechos? Los menores de edad. Pero ese artículo, que todavía no ha sido reformado, pues va en contra de lo que establece la Constitución. Ahora, los niños son personas con derechos y van a ejercer esos derechos. Y a través de eso, para que puedan ejercer esos derechos, también hablamos de otros derechos, como son que esos derechos son progresivos. ¿Eso qué significa? Que los niños, sí, por su situación de crecimiento, de que van formándose, necesitan quien esté representándolos. Y también nos cambia en ese concepto lo que es la patria potestad. Anteriormente se consideraba que los papás eran dueños de los hijos y que las situaciones de los hijos pues, eran cuestiones privadas. Y ahora ahora no. Ahora toda esa protección incluye que la patria potestad ahora se ve como deberes en protección hacia los niños. Deberes, es decir, que cualquiera la puede ejercer siempre y cuando cuide al menor. O sea, no necesitan ser los papás. No, los papás legalmente son los que tienen el ejercicio de esa patria potestad, pero es para representación de los niños. Okay. No es para limitar esos derechos. Ah, ok, ya. Tienen la obligación los papás de hacer que esos derechos se cumplan. Si los papás no los están cumpliendo, bueno, pues ahora tenemos esta institución que es la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que puede ejercer representación en suplencia, representación en coadyuvancia, para que esos derechos de los niños sean ejercidos de manera completa. Y con sus 21 derechos que contempla la ley general, la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y los 20 derechos que contempla la ley general de los derechos la ley general de los derechos de los niños. Entonces, tenemos una protección amplísima en la ley. Pero ahora tenemos que hacer que la gente se entere y que la gente sepa qué derechos debe cumplir, porque también, así como deben de exigir derechos, deben de exigir o brindar responsabilidades. Así es. Tenemos una responsabilidad solidaria entre Estado, sociedad y familia. Y ahorita nos vamos a un corte, regresamos y seguimos hablando de eso. Y regresamos a este interesantísimo programa y como el tiempo apremia, nos vamos a ir un poquito más directos, ¿sale? Entonces, a ver, licenciada Eva Hernández, ¿cómo es que el DIF trabaja? Ahorita quiero que me aclaren una cosa que estábamos comentando fuera de cámaras y es que el DIF no retira niños. No, esa es una de las cuestiones que tiene la sociedad o cree la sociedad. El DIF no retira niños. El DIF protege, asume los cuidados de esos niños. ¿Cómo? Bueno, la Procuraduría está formada por tres disciplinas: el área de trabajo social, el área de psicología y el área jurídica, ¿sí?
El equipo interdisciplinario, nosotros trabajamos a través de reportes, de la manera en cómo nos lleguen, los atendemos. Teléfono, correo electrónico, lo que sea. Sí, de la manera oficial como nos lleguen, nosotros los tenemos que atender. ¿Por qué? Porque vamos a verificar o a confirmar o descartar la probable vulneración de derechos. Nos constituimos en los domicilios el equipo interdisciplinario y desde ese momento una servidora atendemos a adultos, como a los papás, a quienes asumen los cuidados, el área de psicología directamente a los niños. Evitamos revictimizar, por eso es que psicología directo con los niños. Nosotras con los adultos o quienes asumen los cuidados. Y de ahí determinamos, ¿sí? Hacemos nuestra junta multidisciplinaria y determinamos qué tipo de derechos se está vulnerando. De acuerdo a lo que nosotros determinamos, que estamos viendo a través de las visitas domiciliarias colaterales, con vecinos y demás, para confirmar o descartar cualquier situación, de acuerdo a eso ya determinamos qué es lo que va a seguir. Si es a través de cuestión médica, que el niño tiene algún padecimiento y no está siendo atendido, entonces es de inmediato empezar a canalizar, ver instituciones, qué es lo que requiere el niño, ¿sí? Somos de cierta manera los intermediarios para canalizar y que se le restituya el derecho a una salud. Okay. Entonces, perdón, entonces es, por ejemplo, reciben una denuncia y ustedes empiezan... un reporte, y entonces empiezan a ver con laterales o colaterales, empiezan a hacer una investigación, verifican si procede Sí. o no. Si se está vulnerando algún derecho del niño. Okay. Ya de ahí nosotros ya partimos a hacer qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar. Hay varios tipos de maltrato. El maltrato no nada más es físico, es maltrato físico, psicológico, económico, negligencia, que la negligencia abarca muchas cosas, como es la falta de cuidados, la falta de higiene, ¿sí? Todo eso. Entonces, de acuerdo a eso, entonces aplicamos. Nos hemos encontrado, por ejemplo, lugares donde el niño no está en riesgo como tal, ¿sí? No hay violencia física, no hay violencia psicológica. Sin embargo, el desorden, la falta de higiene en el inmueble es evidente. Entonces, ahí hacemos un plan de trabajo con los papás, haciendo las recomendaciones, y en una semana, 2 semanas, volvemos a regresar al domicilio para ver si fueron acatadas. En el caso de que no son acatadas, pues es concientizar. El trabajo de nosotros es mucho concientizar a la gente. Pero ahí, por ejemplo, toman en lo que la familia hace esos cambios, toman a los menores. Sí. No, nosotros trabajamos, los menores directamente entran a psicología y psicología determina. Si hay algún daño, si lo puede trabajar psicología ahí en la oficina, o si tiene que ser canalizado a psiquiatría, a alguna otra institución, se hace. Nosotros no retiramos niños, el DIF no retira niños. Quien los retira es Ministerio Público a través de la investigación que hacemos y que nosotros entregamos un expediente donde decimos el niño está en riesgo. Él sí está facultado para retirar niños, los retira de su seno familiar, le habla a la Procuraduría y los deja bajo cuidado de la Procuraduría. Son niños que a nosotros ingresamos a casas de asistencia social. Ellos ingresan y posteriormente, de inmediato nosotros empezamos a hacer un trabajo que es de buscar redes de apoyo. ¿Qué son redes de apoyo? Tíos, abuelos, hoy la ley marca persona significativa, para que los niños, está comprobado que los niños lo más sano es que crezcan en un ambiente familiar. Claro, ¿sí? Entonces lo primero que hacen es buscar a los parientes directos. Exactamente. Okay. Entran a valoraciones tanto de psicología, de trabajo social. Si salen viables, entonces se le informa al Ministerio Público, quien nos indica si se puede reintegrar el niño con el familiar o con la persona significativa que haya salido viable para asumir los cuidados. Y de todo esto, ¿ustedes dan seguimiento? Sí, normalmente son de 6 a 8 meses los seguimientos, donde verificamos que el niño, si lo retiramos de un ambiente donde estaba en riesgo, pues que el lugar donde esté no esté en las mismas circunstancias. Claro. Entonces, por eso damos un seguimiento de 6 a 8 meses. ¿Y qué sucede después de esos 6, 8 meses? O sea, si la persona sí cumplió con los requisitos y entonces le restituyen los derechos al niño, se sigue haciendo un seguimiento, pues se sigue haciendo, un seguimiento, sí. Se hace un seguimiento por los 8 meses, 6, 8 meses,
Y mientras no se rompe ese cuadro que ustedes pusieron, ya el cambio que se hizo, hasta ahí queda. ¿Ya no vuelven a hacer un seguimiento posterior? Depende del caso que estemos hablando. ¿Sí? Depende tiene que ver mucho la situación. Okay. Porque en ciertas ocasiones si le hacen recomendaciones a los papás, porque ha habido ocasiones en que los papás dicen, no, es que yo quiero recuperar a mi hijo. Bueno, si hay adicciones, bueno, tienes que entrar a un trabajo de adicciones para que tú veamos el cambio que tienes, tenemos que averiguar, confirmar si está asistiendo, cómo va su proceso y todo, para que normalmente en adicciones se lleva un año y medio, para que el niño pueda, y si cambió las condiciones, o si más bien está en las buenas condiciones que requiere el niño, se regresa con sus papás. Cuando no es así, pues sigue asumiendo, y si quien lo está cuidando quiere seguir con los cuidados, los asume. Entonces, sí, ahí sí ya podemos hablar, o sea, lo primero que hacen antes de recoger, bueno, no recoger, sino tener a su cuidado resguardar a un menor, resguardar a un menor, que ya cuando los resguardan en albergues o en instituciones, en casas de asistencia, entonces ustedes primero buscan al pariente o al familiar más cercano, o al que vaya haciendo que decida o acepte quedarse con el Pues más que decida o acepte, que en las valoraciones salga viable. Porque yo puede querer, pero si no es viable, tampoco se quede. No. Ok. No. Y entonces, cuando los papás de plano no restituyen o no están dispuestos a restituir esos derechos, que porque me imagino que se pueden dar casos, por ejemplo, de padres adictos o de, como dicen, ¿no? A lo mejor el papá que resulta que tiene que trabajar y no tiene tiempo para cuidarlos y los deja en un descuido absoluto y ya le hablamos de una negligencia. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué pasa con el menor? Tenemos un caso de uno de nuestros niños. Él fue así la situación, sus papás adictos no se aplicaron, buscamos redes de apoyo, está con una tía lejana por línea materna. Ya ahorita él tiene 2 años con esta tía, ya ahorita se va a iniciar en términos legales lo que se tiene que hacer, es los juicios de conclusión de patria potestad, y ella entrará a valoraciones para adopción. ¡Ay, qué padre! Así es. Qué padre, o sea, bueno, ahora ya que la valoren, qué bueno que se quedó con el chico y la oportunidad de tener un hogar normal. No, sí, la verdad que las circunstancias que encontramos a este pequeñito fueron muy, muy graves. Él de 9 meses, con desnutrición de 3er grado, probablemente sus huesitos no iban a desarrollarse por lo mismo de la droga que usaban sus papás. Ahorita actualmente tiene 3 años y está en perfectas condiciones. En perfectas condiciones. Vámonos a un corte y regresamos porque vamos a terminar con la parte más interesante todavía. Venimos. Y regresamos. Entonces,
Ya nos explicaron, bueno, primero obviamente lo que son los derechos de los niños, que ahora sí se toman en cuenta, y cuáles son los derechos junto con las responsabilidades que tienen los tutores o los padres, ¿no? Y en este caso ya nos explicó qué es, cómo se maneja, cómo se empieza a ver, cómo se hace la recuperación de los niños. Yo lo que quiero también es que la gente sepa cómo se pueden dirigir a ustedes, que pierdan el miedo, porque realmente cuando uno habla de una autoridad, sobre todo una autoridad jurídica, que saben que pueden no meterse en problemas, porque no quisiera llamarle meterse en problemas, sino que pueden estar en riesgo, la gente muchas veces no denuncia. Hay mucha mujer maltratada, hay mucho niño vulnerado, y la gente no sabe ni a dónde dirigirse y no sabe ni con quién, es más, ni siquiera cree que sea conveniente. Bien, eso también es cuestión de cultura. La violencia pues se invisibilizó, se aceptó y por ello venimos creciendo con esos patrones. Lo que pasa en casa se queda. Sí, Esa es una... así es. La gente no tiene por qué saberlo. En efecto, son los secretos de familia. Bueno, y todo eso son daños que se está causando a la sociedad y que no se ha atendido durante muchísimos años y pues ahora tenemos las consecuencias. Si no cambiamos esta cultura, la violencia se va a magnificar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero difundir, que gracias por este programa, porque nos va a dar esa oportunidad de que sepan de que existe la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en cada municipio del Estado de México, en cada municipio de cada estado tiene que existir una Procuraduría Municipal, existe una Procuraduría Estatal y existe una Procuraduría Federal. 3 órdenes de gobierno que participan en estas acciones. La gente tiene que saber que existe para protección, bueno, en nuestro caso, de los niños, y que todas las procuradurías estamos regidas por la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se establecen todas nuestras atribuciones, todas las funciones que tenemos, y que uno de los trabajos que tiene el Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes es la difusión. Y nosotros como Procuraduría también tenemos que hacer difusión. ¿Dónde estamos? La Procuraduría de Tlalnepantla, que está en la calle de Acambay, número 102, tercer piso, Colonia La Romana. Tenemos líneas telefónicas que en su momento... Que están apareciendo aquí abajo. Y que cómo nos van a hacer saber de la probable vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes a través de una llamada telefónica, a través de un correo electrónico que pueden ustedes también dirigirse a la página del DIF, a las redes sociales del DIF y ponen su denuncia. Esa denuncia puede ser anónima, o mejor dicho, ese reporte puede ser anónimo. ¿Qué significa eso? Que nosotros nunca indicamos o no vamos a indicar, no vamos a informar quién nos está reportando. Los datos personales de quien nos hace el reporte quedan privados. Quedan resguardados. Información confidencial. Totalmente confidencial. Y como ya lo mencionó la licenciada Eva, pues lo primero que tenemos que hacer es recibir el reporte, se hace un acta circunstanciada para que podamos iniciar un expediente y es constituirse en el lugar en donde nos están reportando que se está sufriendo esa vulneración de derechos. Como equipo multidisciplinario, después de que se hacen las primeras intervenciones y se realiza la junta multidisciplinaria, pues tenemos que detectar qué derecho es el que está siendo vulnerado, y de los 21 derechos que en el Estado de México tienen las niñas, niños y adolescentes, pues checamos, a ver, derecho a la identidad. El niño sí tiene identidad, sí está registrado. El niño tiene acceso a servicio médico, sí, su derecho a la salud está siendo atendido. El niño tiene derecho o está ejerciendo su derecho a la educación si el niño está inscrito en una escuela. El niño vive en un ambiente libre de violencia. El niño que tiene o que ya está sujeto, está inmerso en una cuestión jurisdiccional, ¿se está llevando adecuadamente su proceso? Entonces tenemos un cliché, ahí vamos nosotros checando sus 21 derechos. Cuando detectamos que uno de esos derechos no está siendo respetado, está siendo vulnerado, entonces, ya lo mencionó la licenciada, pues hacemos un plan de restitución de derechos. ¿A quién le toca qué? Por ejemplo, detectamos que el niño no está inscrito en la escuela. Checamos a ver las circunstancias. ¿Por qué no está inscrito en la escuela? Porque a la mamá se le pasó el término para inscribirlo y se quedó sin escuela. O porque por situaciones económicas el niño ya no pudo asistir a la escuela.
Entonces nosotros, a ver, ¿a quién nos vamos a dirigir? Por situación económica, ¿qué vamos a hacer para que ese niño pueda entrar a la escuela? Porque la mamá no tiene recursos para llevarlo a la escuela. Y entonces ahí es donde entra también trabajo social Ujú. para conseguir los recursos. Bueno, En, o para buscar apoyos. en algunas, sí, en buscar apoyos, o también hay las regidurías que también tienen esa parte donde podemos solicitar nosotros que se pueda apoyar a los niños. Tenemos que hacer un estudio de campo para saber bien las circunstancias. Cuando es por falta de dinero, pues sí movemos. Ha habido veces que lo hacemos hasta de manera con personas particulares para poder restituirle el derecho. En cuestión, Les buscamos padrinos. les buscamos padrinos, la verdad es que sí. ¿Sí? Pero sí, esa parte sí la elaboramos. Podríamos decir trabajo social, pero de verdad es que tenemos un equipo, al menos en la Procuraduría Tlalnepantla, de verdad es que hemos hecho un muy buen equipo, y si le toca trabajo social, pero trabajo social está ocupado, lo hace jurídico, lo hace psicología. Entonces, la cuestión es restituir el derecho. Eso es lo importante. Eso Ese es lo importante, sí. Y de la oficina nadie se va sin una respuesta, sin alternativas de solución. Eso yo creo que también es de lo más importante, ¿no? El que la gente sepa que sí va a obtener una ayuda. Pues mira, no, ya no lo vemos como ayuda, porque nosotros no ayudamos, nosotros trabajamos en la restitución de los derechos de los niños. ¿Por qué? Porque son sus derechos. No les estamos regalando absolutamente nada, no estamos nada haciendo que no debamos hacer. Es nuestra obligación dar ese servicio. Si no lo damos, entonces quien está mal, quien está cometiendo omisiones somos nosotros. Para que vean qué importante, o sea, y de verdad que de corazón trabajan, porque la verdad es que también económicamente, digamos que es mucho el esfuerzo, y no es que uno se queje ni de los salarios, ni mucho menos, no sé cuánto les paguen y no es algo que me competa, pero yo creo que siempre hay mucho trabajo. Yo creo que siempre es la parte de el estar moviéndose. ¿Trabajan hasta qué horas? No tenemos horas para concluir La unas risa. intervenciones. No, mira, y ahora que también la Procuraduría tiene la responsabilidad de dar atención a los migrantes. También ahora a los migrantes. A los migrantes, sí. Las reformas que se hicieron el 26 de noviembre del 2020, pues le atribuye a la Procuraduría de Protección la atención a niños migrantes. Entonces nos avisa la Fiscalía que le pusieron le presentaron a niños migrantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Constituirnos en la Fiscalía, realizar estudio de trabajo social, estudio de psicología de los niños migrantes y sus acompañantes, porque por disposición de la ley los niños y sus acompañantes no pueden ir ya a las estaciones migratorias, tienen que estar en una casa de asistencia del sistema DIF. Bueno, pues sinceramente yo creo que es mejor para los niños. Por los derechos de los niños, sí, claro. Sí, no se deben mezclar con adultos que no sean sus acompañantes. Entonces también están garantizando sus derechos, sus derechos de los niños. Entonces, ese estudio pues, va muy completo. Los trabajadores sociales aquí se ponen las pilas, los psicólogos, y ya entregan toda la información que se necesita para que Migración pueda hacer su trabajo. Y lo tenemos que hacer muy rápido, pero entonces si nos llegan 18, 20, 30 migrantes, muévanse ahora con todos ellos, investiguenlos uno por uno, se tiene que realizar ese trabajo. También tenemos que dar atención al Ministerio Público, a la Fiscalía de adolescentes que están puestos a disposición de la Fiscalía y que no tienen o no han encontrado familiares, nos hablan a nosotros y vamos en suplencia. Entonces nosotros tenemos que dar esa atención. O sea, ahí nos constituimos como los suplentes de los papás para autorizar que se hagan entrevistas, para autorizar que se realicen pruebas. Entonces, ¿y a qué hora vamos a terminar? ¿Quién sabe? Entran a las 9 y salen a la hora que Dios dispone. Damos atención también de las oficiales calificadoras. Uf, cuánto trabajo. Damos atención a juzgados, nos llaman en representación. Pero es que significa que están haciendo una buena labor. Sí, y nos da mucho gusto. A nosotros también. Pero desafortunadamente el tiempo se nos acabó. Pero vamos a tener que hacer una segunda parte para pues ahora sí que ver qué es lo que pasa después y que nos pongan al tanto si nada ha cambiado. Claro que sí.
Licenciadas, muchísimas gracias. Les agradezco de todo corazón que hayan venido con nosotros, porque sí, me parecía importante que la gente lo sepa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.